Seguimos ahora con otra mesa redonda. En este caso hablaremos de transición energética. La moderadora será Paloma Sánchez, directora de Competitividad y Sostenibilidad de la FIAB. Y le acompañarán en esta mesa redonda, en este debate, Luis Atienza, presidente ejecutivo de Argo Capital Partner, Antonio Turiel, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Finalmente, Assumpta Farrán no podrá acompañarnos por motivos personales y la mesa redonda, que será así en petit comité, la harán entre ellos tres. Paloma, cuando tú quieras, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y bueno, tenemos una mesa tremendamente de actualidad y con dos excelentes ponentes. Como han comentado anteriormente, tenemos a Luis Atienza. Luis ha tenido infinitos cargos súper relevantes, entre otras cosas ha sido ministro de Agricultura y presidente de Red Eléctrica de España y actualmente miembro del Consejo de Administración de AENOR, Fortia Energía y Velatia, además de presidente ejecutivo del grupo inversor Argo Capital Partner. Gracias, Luis, por participar en la mesa. Y luego tenemos también a un científico especialista en todos estos temas, Antonio Turiel Martínez, doctor en física por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente trabaja aquí en Barcelona como investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC en el Instituto de Ciencias del Mar. Y es experto en recursos energéticos con publicaciones como El otoño de la civilización o Sin energía. Muchas gracias, Antonio, y encantados de tenerte en la mesa. Como decía, la verdad es que esta mesa, que tiene el objetivo de hablar de transición energética, está de plena actualidad, una transición fundamental para minimizar los impactos del cambio climático y para conseguir tener la menor dependencia posible de energía, a la vez que se tiene que seguir pudiendo producir en España en concreto, pero en cualquier país de la Unión Europea. En el caso del sector de alimentación y bebidas, la verdad es que están siendo unos meses complicados en los que ha habido un tremendo incremento de los costes de materia prima, mucho incremento de los costes producidos por nuevas regulaciones y, como no, por el coste energético. Un coste que ha pasado en algunos sectores o en algunas empresas del sector de ser el coste energético para la empresa de en torno al 8% a un 40%. O sea, unas subidas, la verdad es que considerables. En esta situación, yo creo que lo primero es si podéis hacer una visión de cómo veis el panorama cada uno de vosotros y luego abrimos ya el debate. Empezamos por el que quiera. Luis, si quieres, sí. Muy bien, muchas gracias a los organizadores, a las cámaras, a la Fundación Dieta Mediterránea, a la Fundación Triptolemus por la oportunidad para participar en este simposio, que al fin y al cabo en una mesa en la que aúna dos temas a los que he dedicado una parte muy importante de mi vida, el del ámbito agroalimentario y el energético, en el que me concentro de forma mucho más importante ahora. Bueno, a la hora de hablar del sistema agroalimentario y su relación con la transición energética, que es donde me gustaría centrar mis reflexiones, lo primero que hay que decir es que juega un doble papel el sistema agroalimentario. Es un actor o un agente del cambio climático. Es decir, se estima que en torno a un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero se derivan del sistema agroalimentario en su conjunto, de la producción agrícola, ganadera, los cambios de uso de la tierra, más toda la producción agroalimentaria y la industria y la logística agroalimentaria, pero por otro lado también es una víctima
muy importante del cambio climático en la medida en la que el cambio climático afecta a la disponibilidad del agua, a la productividad de las cosechas, a la ubicación geográfica adecuada de los cultivos, a la necesidad de cambios varietales, a los riesgos de plagas, a problemas de exceso de calor para la ganadería intensiva, es decir, a muchos impactos derivados de esa subida media de las temperaturas en las que ya confirma el IPCC que estamos en 1,1 grados por encima de la época preindustrial, ¿no? Entonces, digamos, hay que mirar el impacto de la transición energética desde muchos prismas diferentes. El impacto que puede tener en los costes de la energía, vinculados a su propia actividad agroalimentaria, en la producción de fertilizantes. Los fertilizantes, en una parte muy relevante, son derivados de los combustibles fósiles. El impacto sobre o el eventual conflicto por usos del suelo, en el que quizá luego podamos comentar, porque el aprovechamiento, si en la estrategia de transición energética, de lucha contra el cambio climático, hay unos ejes fundamentales de actuación. Uno que es consumir menos, ser mucho más eficiente en el uso de la energía, cambiar nuestros modelos de consumo, mejorar nuestra tecnología para producir más con menos, pero también producir menos. En fin, es muy importante porque nosotros hemos llegado ya a nuestro pico de consumo de combustibles fósiles. Nosotros, España, lo hicimos en el año 2007. Los países desarrollados, en general, han llegado ya todos a su pico de combustibles fósiles, pero están cayendo a un ritmo insuficiente para alcanzar los objetivos en materia de cambio climático, e insuficiente para compensar la situación de todos esos países cuyo nivel de consumo energético todavía es muy bajo, su nivel de desarrollo es muy bajo y su dinamismo poblacional, el crecimiento de su población todavía es muy elevado. Pero ese es un eje, el eje de la eficiencia energética, con todas sus derivadas. El otro es el eje del aprovechamiento de las renovables, y las dos tecnologías fundamentales que en estos momentos aparecen como ganadoras es la energía fotovoltaica y la energía eólica, tanto terrestre como marítima, y complementariamente ya la derivada de los biogases o los biocombustibles, la biomasa. Y tercero, la utilización de la electrificación como vector energético para aprovechar esas energías renovables, utilizándolo mucho más, diría, hasta donde se pueda, en el ámbito de la movilidad y del calor, más fácil en el calor de baja temperatura que en el calor de alta temperatura. Y luego quizá se vislumbra el hidrógeno como el otro vector energético para el aprovechamiento de las renovables a través de la producción de electricidad y de la producción de la electrolisis y de la obtención del hidrógeno, y a partir del hidrógeno, es decir, amoníaco, combustibles y por tanto fertilizantes, combustibles biosintéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como las renovables, sobre todo en la fotovoltaica, la energía solar es una energía de muy baja densidad energética por hectárea, ocupa terreno, y ahí sí que digamos, uno de los elementos de conflicto que se plantean es hasta qué punto el desarrollo el aprovechamiento masivo de la generación fotovoltaica en la estrategia de transición energética va a entrar en conflicto con la producción agroalimentaria, con la disponibilidad de suelo agrícola y, por tanto, con la producción agroalimentaria. Eso en algunos países puede ser relevante, en los países con muy elevada densidad de población, con baja superficie, puede ser relevante. En el nuestro, afortunadamente, somos un país de baja densidad de población, somos un país de 50 millones de hectáreas, tiene
tiene 17 millones de hectáreas de superficie agrícola útil, tiene 4 millones y medio de hectáreas de infraestructuras y tiene 13 millones de hectáreas de bosque. Es decir, realmente tiene mucha superficie disponible para ese aprovechamiento fotovoltaico, teniendo en cuenta que en estos momentos tenemos 20.000 megavatios de generación fotovoltaica en suelo, que son 40.000 hectáreas aproximadamente, lo que representa el 0,8 por 1000 de nuestra superficie. Es decir, es relevante desde el punto de vista visual, no vamos a dejar de verlo, pero no debiera ser demasiado complejo, incluso multiplicar varias veces esa superficie para cubrir nuestras necesidades en materia de transición energética sin que esto tuviera que ser un problema desde el punto de vista del impacto en la disponibilidad del suelo agrícola para su producción, a no ser que lo hagamos muy mal. Es decir, a no ser que pongamos las instalaciones de fotovoltaica en las vegas más productivas por el hecho de que pillan más fácil para el acceso a la red eléctrica y, por tanto, para evacuar la energía. Es decir, un cierto orden debiera conseguir atenuar ese riesgo de conflicto, porque yo no preveo que si ahora estamos en el 8 por 10.000, digamos, podemos pensar en el año 2050 en que se pueda multiplicar esto para una plena descarbonización por 8 o 10 veces, y estaríamos hablando siempre entre 0,5 y el 1% del territorio, si es que se tratase todo ello de suelo, teniendo en cuenta que hay una parte que tenemos 10 millones de hectáreas de infraestructura ya transformada, una parte es aprovechable y de hecho se está aprovechando. En estos momentos tenemos ya 5.500 megavatios de fotovoltaica en tejados, que equivalen a 10.000 hectáreas aproximadamente. Por tanto, esa parte del conflicto no debiera ser, en nuestro caso al menos, no debiera ser dramático. Pero en fin, seguiremos hablando de eso. Sí, luego seguimos. Muchas gracias, Luis. Antonio, ¿nos das tu punto de vista de la situación y cómo crees que hay que abordarlo? Bueno, intentaré ser un poco más breve porque si no, no habrá tiempo para discusión. La primera cuestión, evidentemente, es que tenemos un problema muy grave con el cambio climático. Acabamos de conocer el informe de síntesis del IPCC, que ha salido anteayer, y allí nos dicen que el objetivo del 1,5 grados prácticamente no se va a poder conseguir, incluso si lo hiciéramos todo muy bien, del 1,4 grados del calentamiento respecto a los niveles preindustriales a finales del siglo no se lo quita nadie. No solo esto, sino que además el objetivo de 2 grados está en peligro. De hecho, siguiendo con las políticas actuales, llegaríamos a un calentamiento entre 2,2 y 2,7, que en el caso de España y de Cataluña seguramente estaríamos hablando de 4 a 5 grados, que en la práctica implica que, por ejemplo, la agricultura no sería posible. Así de simple. Entonces, bueno, tenemos una situación evidentemente que es crítica desde el punto de vista del cambio climático y es evidente que hay que reaccionar ya. Tenemos también el otro problema, que es el de la seguridad energética, que ha cobrado más importancia, sobre todo con la invasión de Rusia y de Ucrania, pero evidentemente ya empieza también antes, empiezan a escasear los combustibles fósiles ya hace algunos años. Hemos pasado ya al máximo de producción de petróleo del mundo en el año 2005, contando con los otros hidrocarburos en el año 2018, y las tendencias, teniendo en cuenta la desinversión de las empresas desde hace ya tiempo, pues es bastante mala y estamos teniendo problemas de abastecimiento de diésel a nivel de todo el mundo, aunque es una cosa que desafortunadamente se habla muy poco, ¿no? Está claro que tenemos que hacer una transición, bien porque hay que luchar contra el problema del cambio climático, bien porque tenemos que luchar contra el problema del abastecimiento energético. El problema es que la solución que se nos está proponiendo no es una solución efectiva. Se está diciendo que lo que vamos a hacer es muy curioso, además, yo como científico trabajo en temas ambientales, me hace mucha gracia esta visión de túnel de carbono, ¿no? El problema del cambio climático es la descarbonización. La descarbonización es una de las maneras de luchar contra el cambio climático. El cambio climático solamente es uno de los múltiples problemas ambientales que tenemos. Tenemos 9 límites planetarios, hemos sobrepasado 5. Sobrepasar cualquiera de ellos es problemático. Y además tenemos los problemas de sostenibilidad, no son solamente los problemas ambientales, también los problemas de los recursos, como he comentado. Entonces, hay muchos problemas que tienen que ser todos abordados a la vez. El modelo de transición que estamos proponiendo es un modelo basado en la renovable eléctrica industrial, en una instalación masiva de sistemas de producción de electricidad a partir de sistemas no renovables de producción de energía renovable,
Y estos sistemas pues tienen muchas limitaciones que tampoco se discuten habitualmente, entre otras pues que dependen de materiales que son escasos o que, por ejemplo, ahora mismo pues dependen de los combustibles fósiles porque no hay una manera más eficiente todavía de hacer las cosas y esta es la situación en la que estamos, ¿no? Y esta situación en la que estamos, por ejemplo, hace que ahora mismo pues muchas de las compañías que se dedican a fabricar aerogeneradores estén en pérdidas de muchos ceros, ¿no? O sea, estamos, por ejemplo, si cogemos las 5 compañías que construyen aerogeneradores más grandes del mundo, quitando una que es China, que no recuerdo el nombre, que esa nunca sabrás cuál es su balance económico, pero, por ejemplo, pues tenemos que Vestas, que era la más grande hasta hace 3 años, ha perdido el año pasado 1.500 millones de dólares, Gamesa, que pasó por un concurso de acreedores, perdió 2.200, General Electric, división de viento, pues perdió 2.000 y Nordex es la única que ha ido un poco mejor, perdió 200. En un contexto que es el que es, este es el contexto en el que estamos, en el que comienza a escasear de todo, porque entre otras cosas no olvidemos escasea diésel, ¿no? Y estamos planteando además que lo que necesitamos es electrificarlo todo cuando, por desgracia, llevamos, bueno, por desgracia, o este es el hecho en todo caso, el consumo de electricidad, tanto en Cataluña como en España, como en la Unión Europea, como en la OCDE, está cayendo desde hace 15 años. Entonces, claro, este no es un hecho en el que uno pueda taparse los ojos y no mirarlo. Entonces, uno puede decir, bueno, pero ahora vamos a ir a una situación en la que vamos a aprovechar mejor la electricidad. Bueno, esto es una afirmación extraordinaria que requiere de pruebas extraordinarias. No es cuestión de poner tecnología sobre la mesa y particularmente las dos más importantes son el vehículo eléctrico, por decirlo así, y el hidrógeno verde, que son tecnologías que también cuentan con limitaciones que las conocemos, de falta de eficiencia, de falta de materiales, etcétera, etcétera. Y en todo caso, en 15 años no se ha conseguido incrementar el consumo, sino que más bien la tendencia ha sido una disminución del consumo. Entonces, hay cosas aquí que nos tenemos que plantear. Yo creo que una de las cosas más importantes, y esto también lo ha dicho antes Luis, y es el tema del descenso del consumo. Entonces hay que hacerlo de una manera ordenada, de una manera lógica, de una manera que nos permita afrontar los múltiples problemas que tenemos y particularmente el sector agrícola. Y esto, otros países de nuestro entorno lo están haciendo. O sea, si uno mira el plan de seguridad energética que ha presentado Francia, pues dicen que van a reducir el consumo total de energía un 10% de aquí al 2025 y un 40% de aquí al 2050. Entonces, quizá este es uno de los focos de la discusión que se está intentando evitar, pero que es inabordable, es decir, es inaplazable, perdón, discutirlo, porque va a ser esencial la discusión de nuestro futuro y cómo vamos a organizar este necesario descenso energético, en particular cómo vamos a organizar, porque tenemos que hacer frente al problema del cambio climático y al problema de la escasez de materiales y energía. Entonces, bueno, la situación no es tan de color rosa, es bastante compleja y yo creo que también hace falta pues, encarar los problemas que tenemos con bastante honestidad y particularmente pues, en el sector agroalimentario, porque es un sector que evidentemente requiere mucha energía y que va a estar especialmente estresado por los problemas del cambio climático, pero es fundamental para la continuidad de la sociedad y más en un país pues, semiárido como es el nuestro. Entonces, Antonio, si tenemos que cambiar el sistema de consumo, de producción y de consumo, tenemos que seguir alimentando a una población cada vez mayor y las tecnologías comentas que tampoco son ahora mismo las apropiadas. ¿Qué hacemos? Bueno, sobre las tecnologías quisiera recordar que en el informe del Grupo 3 de mitigación del IPCC, porque a veces citamos el IPCC para lo que nos gusta, pero para lo que no nos gusta no lo citamos, dice que, por ejemplo, la tecnología del hidrógeno ni está madura para su implementación masiva ni lo va a estar en décadas. Entonces, yo creo que el problema para mí es un problema de enfoque, es decir, hemos enfocado que este problema se tiene que solucionar tecnológicamente. Yo creo que no. Este problema la tecnología puede aportar, los recursos pueden aportar y muchas cosas que se pueden hacer sin duda, pero el principal cambio es un cambio social y cultural. Y, de hecho, si lo abordamos desde un punto de vista social y cultural, no es tan difícil de solucionar como podría parecer. Sabemos que el 30% de los alimentos se desperdician simplemente por cómo funciona el sistema de mercado y de distribución. Este es el tipo de eficiencias que tenemos que buscar principalmente. Sabemos que tenemos un problema de contaminación de acuíferos en muchas partes de Europa, por ejemplo, la situación que tiene Holanda ahora mismo, debido al abuso de los fertilizantes nitrogenados y otros fertilizantes. Esto es una cosa que también podríamos intentar optimizar, ¿no? Entonces, al final, está claro que lo que hay que hacer es buscar una optimización. Lo que yo creo que es un poco erróneo es pensarse que el objetivo es que la población del mundo crezca indefinidamente. Eso no puede ser. En un planeta finito nada puede crecer para siempre y lo que hay que buscar es una estabilidad. Hay que buscar un equilibrio en el que se puedan satisfacer de manera razonable las necesidades de las personas. Y la buena noticia es que esto tecnológicamente se puede hacer. Hay muchos estudios que nos muestran, de hecho, que, por ejemplo, podríamos tener un estándar de vida muy semejante al que tenemos aquí en España, que se podría generalizar a todos los países del mundo, consumiendo per cápita la 10ª parte de la energía y materiales que consumimos aquí. Porque muchas de las cosas simplemente obedecen a una lógica pues, del crecimiento por el crecimiento, que además se sabe que no es productivo. En muchos países, los países occidentales están contando que el crecimiento es contraproducente, porque se basa en deuda y luego es una deuda que tú no vas a poder pagar, ¿no? Entonces, hay muchas ideas que tenemos que repensar, que tenemos que reconcebir, pero una para mí que es muy importante es, esto no es un problema fundamentalmente tecnológico, al contrario, es un problema fundamentalmente social y cultural. Luis,
En el sector alimentario se están haciendo muchas cosas. ¿Qué proyectos crees que hay más relevantes que estén aportando a esta transición ecológica y a conseguir la futura descarbonización del sector? Bueno, el sector agroalimentario tiene una parte que tiene que ver con sus prácticas de cultivo, con la agricultura más sostenible, con las prácticas de más extensión, de menos intensividad en la producción agroalimentaria, de reciclaje, reutilización del agua, de introducción de inteligencia en los sistemas de riego, digamos, hay de digitalización general de los procesos, digamos, hay un conjunto. Yo creo que el agua es un elemento que va a jugar, que es un problema que es un elemento más crítico incluso que el suelo para el futuro de la producción agroalimentaria global. Y, por tanto, cómo gestionemos el ciclo del agua y cómo gestionemos el proceso de adaptación a ese cambio climático, que en una parte ya es inevitable, como comentó. Es decir, difícilmente vamos a conseguir limitarnos a 1,5 grados y probablemente, en fin, en estos momentos estamos en línea, digamos, para 2,7, 2,8, 3,2, si lo medimos por las políticas realmente aplicadas, no por las intenciones declaradas, no por los compromisos declarados, sino por las políticas realmente aplicadas. Entonces, el proceso de adaptación a ese cambio climático va a ser muy importante, y la gestión del agua es un elemento muy relevante, no solamente en materia de depuración, sino en materia de irrigación y en materia de desalinización. Es decir, la desalinización en las zonas más cercanas a la costa va a ser un elemento que, con el aporte de energías renovables, con la producción de energías renovables, puede ayudar a facilitar esa adaptación a los problemas de reducción de la disponibilidad de agua para los cultivos, ¿no? Muy bien. La verdad es que tenemos poco tiempo y os hago la misma pregunta a los dos, que es doble. Por un lado, ¿creéis que se están siguiendo las políticas adecuadas en la Unión Europea para abordar este tema de la dependencia energética, la transición energética y la descarbonización? Y la segunda, derivada de la primera, es, si no es así, ¿cómo creéis que habría que abordarlo para poder conseguirlo? Es una pregunta un poco capciosa. Bueno, a ver, hombre, evidentemente siempre se puede hacer mejor de lo que se hace, eso está claro, ¿no? Entonces, yo creo que se ha seguido pues una política que era un poco la lógica, teniendo en cuenta de dónde veníamos y hacia dónde íbamos. Entonces, yo, por supuesto, creo que no es lo adecuado. Yo pienso que queda muy lejos de ser lo que es necesario, pero eso no quiere decir que no se haya hecho nada y que lo que no se ha hecho que sea inútil, porque no es verdad, ¿eh? Quiero decir, hemos pasado por una situación muy crítica este último año con el problema de la guerra en Ucrania, y la Unión Europea pues, ha hecho muchos cambios a vuelapluma muy rápidamente que han servido para evitar lo peor. Lo que sucede es que no hemos superado el problema. Hay también un poco la falsa visión de que la crisis está superada y no lo está en absoluto. Es decir, todavía tenemos problemas de abastecimiento, un montón de riesgos y, sobre todo, bueno, el gran desabastecimiento de la gran desindustrialización de Europa. No olvidemos que en este momento el 50% de las plantas de producción de nitrato de amonio de la Unión Europea están paradas por falta de gas, entre otras cosas, porque es lo que más se usa para hacer esto, ¿no? Y eso, evidentemente, tiene repercusión a nivel de la producción agrícola y demás. Tenemos, bueno, pues muchas explotaciones que están parando y demás. Entonces, yo creo que hay que hacer cambios más profundos, y la Comisión yo creo que ya está empezando a ir en esa dirección, porque está empezando a entender que tiene que hacerlo. No olvidemos también que la semana pasada se ha aprobado un plan de descenso del consumo energético de aquí al 2030 del 11,7%. Entonces, yo creo que esto va en la dirección adecuada. El problema es que Europa es solamente una región del mundo. Es una región que consume mucho, que tiene un impacto importante, pero eso no es una región. Entonces, el problema también es cómo nos concertamos internacionalmente, y aquí también tenemos que tener en cuenta cuánto de nuestro consumo viene implicado por la producción de China. Es decir, que también a veces lo que hacemos es camuflar lo que consumimos porque se produce en China y viene aquí con sus emisiones añadidas y demás.
Entonces, yo creo que se está yendo en la dirección correcta. El problema es que, teniendo en cuenta la urgencia, la gravedad de la situación que tenemos, yo recuerdo, a nivel del mundo se ha subido 1,1 grados, pero a nivel de España se ha subido 1,7 y los escenarios que estamos perfilando, decía antes Luis, pues 3 grados en el caso de España, implicaría temperaturas de hasta 60 grados en verano. Eso para que nos demos un poco la idea de por dónde vamos, ¿no? Entonces, eso evidentemente es imposible, tenemos que pagarlo ya. Entonces, creo que no ha ido mal orientado, pero creo que hay que hacer mucho más y hay que tener en cuenta que aquí los cambios tienen que ser culturales y además tienen que ser extensivos al conjunto de la comunidad internacional. Bueno, yo tengo que decir que soy más optimista que Antonio en lo que se refiere a la confianza en la tecnología. Es decir, primero, en la tecnología, en el desarrollo tecnológico a lo largo de los últimos 10 años, por ejemplo, que ha supuesto que la producción fotovoltaica haya reducido su coste a la 10ª parte. En apenas 10 años y que se hayan desarrollado las baterías y que se haya abierto un horizonte extraordinariamente nuevo y muy competitivo, yo creo que muy importante para España porque por una vez el cambio de entorno nos ha pillado bien situados, en el sentido de que somos un país, el país de Europa con mejor recurso, en recurso solar, con buen recurso eólico, con baja densidad de población, con mucha superficie y, por tanto, con mucho potencial para aprovechar ese recurso renovable. Segundo, tenemos otro elemento adicional, que es que la seguridad de suministro, el riesgo o la cicatriz que nos está dejando esta crisis sobre nuestra seguridad de aprovisionamiento va a perdurar. Es decir, va a perdurar nuestra conciencia. Y en este caso, afortunadamente, las políticas contra el cambio climático, tanto en materia de eficiencia energética como en materia de desarrollo de renovable, fortalecen nuestra seguridad de suministro, reducen nuestra dependencia energética. Por tanto, no hay choque entre esas políticas, al contrario, se refuerzan una a otra. Eso nos hace ser optimistas. Yo creo que en Europa estamos haciendo lo que debemos hacer, ir por delante de los demás. ¿Por qué? Porque consumimos 5 veces más per cápita en energía que la India. Estados Unidos 10 veces más que un habitante medio de la India y emitimos per cápita 3 veces más o que entre 3 y 4 veces más, en fin, Alemania quizá un poco más, los países todavía con mucho carbón, que más que la emisión per cápita en la India, que tiene bastante dependencia del carbón. Claro, digamos, y representamos entre el 8 y el 9% de las emisiones mundiales. Es decir, Europa no puede resolver un problema que es global, puede y tiene la obligación de marcar el camino, de hacer un esfuerzo por delante y de contribuir al desarrollo tecnológico y al apoyo financiero para marcar el camino, porque el hecho de que lo que hagan los demás va a afectarnos mucho más que lo que hagamos nosotros mismos, pero tenemos esa obligación de marcar el camino y es lo que estamos haciendo. Hombre, tenemos que hacerlo sin ser demasiado ingenuos, en el sentido de que no podemos sacrificarnos en vano para convertirnos en Quijotes de una lucha en la que nadie nos acompañe, perdamos competitividad, hagamos todos un gran esfuerzo y sin embargo el resultado global sea negativo, porque al fin y al cabo nuestra capacidad para determinar las emisiones globales es una capacidad reducida, ¿no? Ese es el equilibrio en el que nos tenemos que mover. Ser punta de lanza, aprovecharlo tecnológicamente, comprometernos tecnológicamente con estos cambios, convertirlos en factor de competitividad y de desarrollo y de modernización, pero al mismo tiempo estar muy seguros de que arrastramos a los demás en ese proceso para que nuestro proceso no sea en vano. Y dentro de ese proceso, yo repito, sí que soy optimista, creo que por una vez nuestra posición en recursos, nuestras condiciones geográficas y nuestra posición geopolítica, porque formamos parte de la Unión Europea, nos da una ventaja extraordinaria comparativa en términos de apuesta por la descarbonización, porque podemos ser
un actor relevante en ese proceso de descarbonización en el ámbito europeo, no solamente en el ámbito de la electrificación, sino en el ámbito del hidrógeno y sus desarrollos, y sus desarrollos como amoníaco, como combustibles sintéticos u otros. Perfecto, yo creo que habéis sido bastante complementarios, es decir, yo me quedo con que hay tecnología, aunque todavía hay que investigar y desarrollarla mucho más para conseguir una independencia energética y para eso tiene que ir acompañado sobre todo de un cambio en el consumo y en la producción que sean mucho más sostenible, con lo cual creo que ambas posiciones son bastante complementarias. Nos quedamos sin tiempo, pero antes de terminar sí me gustaría, si podéis dar un mensaje. Nos movemos ahora mismo en el sector con una incertidumbre tremenda, como decía al principio, en los costes de la energía, en los cambios que se están produciendo, cuando el sector lo que necesita es precisamente mucha seguridad y una visión a medio-corto plazo. ¿Qué mensaje dejaríais para la cadena alimentaria en esta situación y con el futuro por delante de conseguir esa descarbonización? A ver, hay una cosa que está clara, que simplemente por problemas de seguridad de abastecimiento energético vamos a ir a un periodo de volatilidad en los precios. Los precios van a oscilar, es lo que ya están haciendo, y cuando bajan es porque sencillamente hay sectores productivos que se detienen y lógicamente consumen menos y en ese momento el precio baja. Yo creo que al final el punto clave es que la sociedad tiene que aceptar que tiene que pagar más por sus alimentos. Para mí este es el punto clave. Hay que pagar más por los alimentos y además, bueno, antes comentaba Luis el tema de las emisiones del sector agropecuario, pero acá ahí se incluyen, de manera un poco que no estoy muy de acuerdo, las del transporte. Entonces, unos puntos clave también es la relocalización de la producción, la relocalización del consumo y una reorientación de todo. Entonces, yo creo que esto se puede hacer, forma parte del cambio cultural, de aceptar que hay que pagar más por los alimentos y que los alimentos tienen que ser de proximidad y de mejor calidad y además con una agricultura resiliente, antes se ha comentado sobre ello, adaptada a los desafíos. Es algo que tecnológicamente se puede hacer. Yo ahora me vais a permitir una pequeña pulla, pero cuando un economista habla de ciencia, habla de desarrollo, pues un físico se ve obligado a hablar de humanidades. Bueno, yo, digamos, por finalizar, creo que hay, digamos, hay una orientación tecnológica relevante a impulsar, hay un proceso de formación en el ámbito rural, agroalimentario relevante a desarrollar y hay un cambio cultural que no solamente tiene que ver con el modelo de consumo o el modelo de con el modelo de vida desde el punto de vista de la movilidad, etcétera, etcétera, sino también tiene que ver con la aceptabilidad de esa nueva realidad, digamos, de impacto paisajístico, sí, que significa el desarrollo de ese recurso renovable muy distribuido que es un aliado en principio, puede ser un aliado del mundo rural y del sistema agroalimentario, más que un competidor, porque es un recurso extraordinariamente distribuido y, por tanto, igualitario a priori, porque tiene mucho que ver con la superficie, pero hay que estar dispuesto a aceptar, digamos, que va a formar parte de nuestro paisaje, digamos, ¿no? Que hay que hacer las cosas bien, pero hay que aceptar que algún precio hay que pagar por por prescindir de esa energía fósil que se ha venido acumulando durante millones y millones de años, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias, Antonio. Nos hemos quedado sin tiempo, así que nada, damos paso a la siguiente mesa y agradeceroslo de nuevo. Gracias. Muchísimas gracias a los tres. Gracias, muchas gracias a los tres. Ya podéis por aquí, por esta zona que es donde tenemos de descenso, por el backstage, abandonar el escenario.